Nadie en el pueblo creía lo que había pasado esa mañana junto al río Magdalena. Un hombre mayor, temblando, con la ropa desgarrada y empapada, contaba entre lágrimas que su caballo había enfrentado a un cocodrilo para salvarlo. Algunos se rieron. Otros lo miraron con miedo. Pero en sus ojos había algo imposible de fingir, la mirada de alguien que regresó del borde de la muerte. Don Laureano era conocido por todos. Un viejo agricultor que vivía solo, acompañado únicamente por su fiel caballo, Centella. Cada mañana cruzaban juntos el río para llegar a su parcela de cultivo. Nunca temieron la corriente, hasta ese día. El agua se veía más espesa, más callada, casi viva. Y Centella, por primera vez, se negó a avanzar. Lo que nadie sabía era que esa semana, unos pescadores dijeron haber visto un cocodrilo gigante en esas aguas oscuras. Un depredador antiguo, hambriento y silencioso. Don Laureano, atrapado en su rutina y confiado en su caballo, ignoró las señales. Y Centella, aunque sospechaba algo, lo siguió. Pero la selva siempre cobra sus deudas. Estás a punto de descubrir una historia que desafía todo lo que crees sobre el valor y el instinto animal. Prepárate para ver hasta dónde puede llegar la lealtad de un caballo, y cómo la selva no perdona a quien pisa su territorio sin respeto. Deja tu like ahora y comenta. ¿Tú crees que un caballo puede enfrentar a un cocodrilo? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que ocurrió ese día. El viaje de Don Laureano y Centella no fue solo un choque con la naturaleza, fue un reencuentro con la esencia más salvaje de la vida. Lo que empezó como una travesía cualquiera, se transformó en un duelo épico entre depredador y presa. El sol apenas comenzaba a salir cuando Don Laureano se levantó, como lo hacía todos los días. Su humilde cabaña de madera crujía con cada ráfaga de viento, mientras el canto del gallo anunciaba el inicio de una nueva jornada. Con movimientos lentos, se puso sus botas gastadas, tomó el sombrero de palma y silbó con fuerza. Enseguida, Centella apareció detrás del viejo árbol de mango, como si ya supiera que era momento de trabajar. Centella no era solo un caballo. Era su compañero de alma, su sombra fiel desde hacía más de una década. No necesitaba riendas ni órdenes, bastaba una mirada. Aquella mañana, sin embargo, algo cambió. Al ver el río a lo lejos, Centella soltó un resoplido extraño. Un detalle que parecía insignificante, pero que Don Laureano, distraído con su rutina, no notó. El camino hasta la parcela estaba inusualmente callado. La selva, por momentos, parecía contener el aliento. No se oía un solo pájaro. Las ramas no se movían. Incluso el agua del río parecía más densa, como si escondiera un secreto. Pero Don Laureano, enfocado en su cosecha, ignoró los susurros silenciosos de la naturaleza. Mientras cortaba los últimos racimos de plátano, el viejo tarareaba una canción de su juventud. Centella, a unos metros, pastaba con tranquilidad, pero sin dejar de observar. Fue entonces cuando la tierra vibró por apenas un segundo. Don Laureano levantó la vista, confundido. Ha de ser un temblor, murmuró. Pero Centella alzó las orejas, tenso. Algo se avecinaba. La jornada terminó entre sudor, tierra y sol. Al caer la tarde, el anciano se acercó al río para cruzarlo como siempre. Pero Centella se negó a avanzar. Tiró de las riendas con suavidad, pero el caballo relinchó y dio un paso atrás. Ándale, amigo, si es el mismo río de todos los días, murmuró Laureano. Lo que no sabía, era que esa agua ya había sido marcada por un depredador. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, con nubes pesadas que cubrían las montañas. Don Laureano empacó su morral con pan, café y tabaco, como siempre. Pero esa vez, antes de salir, miró el río desde la distancia. El agua no corría como antes. Parecía estancada, o acechando. Centella, al verlo, dio un paso atrás. No quería acercarse. Camino al campo, el silencio era más profundo que nunca. Ni las chicharras cantaban. Los árboles parecían observar. Don Laureano trató de ignorarlo, como buen hombre de campo acostumbrado a los misterios del monte. Pero Centella se detenía a cada rato, olfateando el aire, como si sintiera un peligro que no podía nombrar. Al llegar a la parcela, Laureano notó que los cultivos tenían marcas extrañas. Como si algo pesado hubiera pasado arrastrándose por ahí. Pensó que tal vez fue un jabalí o una vaca perdida, pero la forma era alargada, y había huellas junto al río que no supo reconocer. Centella olió el barro y bufó fuerte. No era normal. Durante el día, comenzaron a llegar rumores.
Un niño del pueblo decía haber visto una culebra grandota en la orilla. Otro hablaba de un monstruo del agua que se llevó un perro. Nadie quería creerlo en voz alta, pero todos bajaron menos al río. Don Laureano solo sonrió, sin imaginar que el monstruo ya lo estaba esperando. Esa noche, cuando regresó a casa, don Laureano se detuvo frente al río. Centella se negaba a cruzar. Se movía en círculos, sudando frío, temblando. El viejo lo acarició suavemente y dijo, «No pasa nada, amigo, mañana será otro día». Pero en el corazón del caballo, algo ya sabía que el peligro estaba demasiado cerca. El sol apenas despuntaba cuando don Laureano y Centella llegaron al río para cruzar. El ambiente estaba pesado, como si el aire llevara un rugido invisible. Centella pisó la orilla con cautela, sus cascos hundiéndose en el barro húmedo. De repente, un movimiento rápido y silencioso hizo que el caballo diera un respingo. Algo acechaba bajo el agua, esperando su momento. De repente, un enorme cocodrilo emergió con una furia inesperada, sus ojos brillando con hambre y dominio. Don Laureano gritó para intentar controlar a Centella, pero el animal estaba paralizado por el miedo. La bestia se lanzó con fuerza, partiendo el agua en 1000 destellos y creando olas que amenazaban con arrastrarlos a ambos. Centella reaccionó como nunca antes, con valentía y velocidad, se lanzó contra el cocodrilo, pateándolo con fuerza y usando sus colmillos para morder la mandíbula del depredador. Don Laureano apenas podía creer lo que veía, su caballo, su amigo fiel, luchando por su vida en un combate brutal entre dos titanes. El río se volvió un campo de batalla. La lucha era feroz y desesperada. Centella usaba cada centímetro de su cuerpo para esquivar las embestidas del cocodrilo, mientras don Laureano, temblando, trataba de mantener el equilibrio y no caer al agua. Cada segundo parecía eterno, cada movimiento podía ser el último. Finalmente, con un último empujón, Centella logró ahuyentar al cocodrilo, que se sumergió con un rugido de derrota y furia. El caballo, exhausto y herido, se quedó firme, protegiendo a don Laureano como un verdadero héroe. Y en ese instante, el hombre comprendió que la fuerza más poderosa no estaba solo en sus manos, sino en el corazón de su compañero. Después del feroz combate, don Laureano y Centella llegaron a la orilla con el cuerpo temblando y el corazón latiendo al borde del colapso. El caballo tenía heridas visibles, cortes profundos y marcas de dientes que mostraban la intensidad de la batalla. Pero su mirada era firme, orgullosa, como si supiera que había salvado no solo una vida, sino el honor de su dueño. Don Laureano limpió cuidadosamente las heridas de Centella mientras recordaba las palabras de su padre, «El coraje siempre tiene un precio, hijo». Y ahora entendía esa verdad con cada gota de sangre que veía. Pero más que el dolor físico, lo que pesaba era la incertidumbre de saber si aquel monstruo volvería. Mientras regresaban a casa, el río parecía más silencioso, pero una sombra invisible pesaba en el aire. La naturaleza, implacable y sabia, les había dado una lección que no olvidarían. Don Laureano sabía que a partir de ese día, nada volvería a ser igual. Su vínculo con Centella se había fortalecido en la batalla, pero también se había sellado un pacto con el peligro. En el pueblo, la historia empezó a circular rápidamente. Algunos decían que don Laureano era un loco por enfrentar a un cocodrilo, otros lo veneraban como un héroe. Pero nadie podía negar el valor de un caballo que enfrentó a un depredador para salvar a su dueño. Ese relato pasaría a formar parte de la leyenda local, un recuerdo de respeto y coraje. Esa noche, mientras Centella descansaba, don Laureano miró las estrellas y prometió proteger a su amigo con la misma valentía con la que él había peleado. Sabía que la selva seguía acechando, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza. La batalla había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Los días posteriores a la batalla, la atmósfera junto al río cambió. Un silencio extraño y pesado envolvía todo, como si la naturaleza estuviera en pausa, vigilando. Centella permanecía alerta, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y coraje. Don Laureano sabía que lo que habían enfrentado era solo el principio, y que la selva pronto reclamaría su territorio. Una noche, bajo un cielo sin luna, un rugido retumbó en la distancia, resonando como un eco mortal. Don Laureano sintió un escalofrío recorrer su espalda, y supo que la amenaza no había desaparecido. Centella relinchó con fuerza, lista para defender a su dueño. La lucha por sobrevivir estaba lejos de terminar, el llamado de la selva era una advertencia clara y aterradora. Al amanecer, una silueta se acercó sigilosamente entre los árboles. Un cocodrilo aún más grande, herido pero más feroz, regresaba al río. Don Laureano no dudó.
Montó a Centella y juntos se prepararon para el enfrentamiento final. Esta vez no solo era por cruzar un río, era por la vida, por el respeto y por la supervivencia frente a un enemigo que no conocía límites. La batalla fue brutal. Centella, herido pero indomable, esquivaba ataques con agilidad sorprendente. Don Laureano, con la valentía que solo la desesperación puede otorgar, guiaba a su caballo con precisión. Finalmente, con un movimiento certero, lograron ahuyentar al depredador. Exhaustos y heridos, supieron que la vida les había dado una segunda oportunidad, sellada con sangre y coraje. Desde ese día, Don Laureano y Centella se convirtieron en leyendas vivientes del río Magdalena. Su historia no solo es un relato de valentía, sino una enseñanza eterna sobre la fuerza del vínculo entre hombre y animal, y el respeto indispensable hacia la naturaleza. ¿Te imaginas presenciar un enfrentamiento así? Deja tu comentario y suscríbete para más historias que desafían lo imposible. La historia de Don Laureano y Centella nos recuerda que, en la vida, la lealtad y el coraje pueden desafiar hasta los peligros más grandes. Este caballo valiente enfrentó lo inimaginable para proteger a su dueño, demostrando que el vínculo entre humanos y animales es algo sagrado e indestructible. Cada instante de esta historia es un homenaje a esa fuerza silenciosa que nace del respeto mutuo. En la naturaleza, no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe respetar y adaptarse. Don Laureano y Centella nos enseñan que la valentía verdadera nace del corazón, no solo de la fuerza física. Esta experiencia cambió para siempre la vida de ambos, y su leyenda sigue viva en cada rincón del río Magdalena, inspirando a quienes escuchan su historia. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con tus amigos y familiares. Historias como esta nos acercan a la esencia de la vida salvaje y nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en ella. No olvides suscribirte para no perderte relatos que desafían lo común y nos llevan al límite de lo posible. ¿Tú qué harías si estuvieras en el lugar de Don Laureano? ¿Crees que tú también tendrías el valor de enfrentar lo desconocido por alguien que amas? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer tus experiencias y pensamientos. La comunidad que construimos aquí se nutre de cada historia que compartimos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la selva y el coraje animal. Recuerda que cada historia aquí es un puente hacia mundos desconocidos, donde lo improbable se vuelve realidad. Hasta la próxima aventura, mantente curioso y siempre listo para descubrir lo extraordinario que nos rodea.